Recuerda que este video hace parte de mi curso Máster en 3D Studio Max Moderno de Cero a Maestro, el curso con el que aprenderás desde cero hasta nivel avanzado creando proyectos. Son más de 50 horas de video, un artículo, 18 recursos descargables, acceso de por vida, acceso desde dispositivos móviles y televisión, certificado de finalización. En la descripción de este video te voy a dejar un cupón de descuento para que obtengas créeme cuando te digo, el más grande y mejor curso de 3D Studio Max con versiones modernas y desarrollando proyectos prácticos. Cada objeto en 3D Studio Max y en cualquiera de los software 3D tiene un punto central llamado Pivot Point o punto de pivote, ¿sí? Este punto lo vamos a poder encontrar aquí en el panel jerarquía, no sé si lo estoy pronunciando bien, Hierarchy, este de acá, y podemos trabajar con él. Vamos a hacer un ejemplo creando, por ejemplo, un teapot. Vamos a hacerlo en la vista central, lo colocamos aquí en el centro. Si queremos que nos quede exactamente en las posiciones 0, 0, 0, pues simplemente damos clic derecho aquí, y por si no lo estuviera en 0, pues clic derecho aquí. Ya lo tenemos aquí en la vista central. Entonces voy a maximizar esa vista. No hemos entrado todavía a la parte de los comandos para trabajar aquí en los visores, para hacer zoom, para mover, para rotar, ¿no? Estamos hablando de rotar, mover la vista, no el objeto, pero solamente por ahora apréndanse que tiene que estar seleccionado la vista perspectiva y le van a dar clic en este botón que es para maximizar este viewport o este visor. Muy bien, ahora nosotros, por ejemplo, cuando vamos a utilizar las herramientas de mover, rotar y escalar, cualquiera de estas, vamos a seleccionar el objeto y vamos a ver que tenemos el gizmo, ¿sí? El gizmo está en un punto específico, a este se le llama el punto central o punto de pivote o pivot point, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, si en este momento quisiéramos, voy a cambiar la vista un poco, vamos a ver que está en el centro, ¿sí? El punto de pivote. Si yo quiero, por ejemplo, rotar, la rotación va a ser así, sobre su propio eje porque está en el centro. Pero hay algunos escenarios donde yo voy a tener que cambiar el punto de pivote, ¿sí? Un ejemplo, digamos, para hacer una animación de un brazo robótico, para hacer que, por ejemplo, si las aspas de un ventilador tuvieran que rotar, ¿sí?, en 360 grados, entonces el punto tendría que estar en una esquina de una de las astas. Vamos a ver un ejemplo. Si yo quiero cambiar el punto de pivote, entonces vengo acá, porque yo, si utilizo hasta aquí mover, rotar y escalar, yo voy a poder mover, pero el objeto, ¿sí? Yo roto el objeto. Pero si yo quiero mover el punto de pivote, este de acá, hacia otra ubicación, entonces vengo a este panel jerarquía que está aquí, Hierarchy, y le doy afectar pivot only. Cuando yo activo este botón en este modo, me aparecen estos controles para yo poder mover el punto de pivote. Nótese que cuando yo muevo ya no se va a mover el objeto porque tengo seleccionado que me afecte solo el pivote. Yo vengo acá y muevo el punto de pivote hasta acá. Miren dónde está el punto de pivote en este momento, ¿sí? Entonces, yo en este momento ya quiero salir del modo edición, ya moví el pivote hasta la ubicación que yo deseo, entonces quito esta opción y miren, en este momento el gizmo ya me aparece en esa ubicación, ya no está en el centro. Con lo cual yo, por ejemplo, si quiero rotar, que es donde podemos apreciar bien esto, yo lo que hago, y miren que la rotación se puede hacer así, ¿sí? Yo vengo acá y ya la rotación es sobre ese eje, ¿sí? Muy importante aprender a trabajar con el punto de pivote. Vamos a hacer otra transformación del punto de pivote y vamos a llevárnoslo hasta acá. Venimos acá y lo colocamos por aquí en una puntica. Esto es solo un ejemplo. Después vamos a ver otras herramientas de precisión donde podemos mover las ubicaciones específicas, precisas, pero por ahora nos interesa es aprender a mover el punto de pivote. Entonces digamos que yo lo tengo allí, quito este modo para volver al modo normal y en este momento yo lo que hago es que quiero rotar. Entonces al rotar, miren, si yo quiero, por ejemplo, hacer una animación donde este jarroncito esté echando café o algún otro líquido sobre un pocillo, pues yo ubico el punto de pivote aquí y ya puedo hacer la animación, que todavía no hemos entrado a esa parte, es más adelante, pero por ahora ya la transformación es precisa
donde yo la necesito, porque yo puedo mover y puedo hacer esto, ¿sí? Entonces se estaría generando ese cambio de posición para nuestro punto de pivote, lo cual afecta al seleccionar y mover, seleccionar y rotar, no afecta a escalar. Yo no puedo hacer nada aquí porque estaría afectando es el objeto y no el pivote, ¿sí? No sirve para escalar, solo para mover y para rotar, cuando activo el modo de Pivot Only, ¿sí? Ahora, si yo tengo el modo de Pivot Only, me salen estas opciones: centrar con el objeto, el alineamiento o la alineación, alinear con el objeto, alinear con el mundo. Alinear con el objeto se va a centrar con respecto al objeto, ¿sí? Alinear con el mundo se va a alinear con respecto al viewport, al área 3D que estamos viendo aquí, y centrar con el objeto es como para yo llevármelo a donde yo quiera, para que me posicione en el centro del objeto. Lo que quiero que se note es que cuando cambiamos a Affect Object Only, estas opciones de aquí van a cambiar. Si aquí está activo el pivote, nos salen opciones para alinear con respecto al objeto y al mundo. Pero si yo tengo el objeto, me van a salir opciones para alinear, centrar con respecto al pivote y al mundo. Vamos con la primera, afectar Pivot Only. Por alguna razón el pivote se me movió, no sé, entonces quiero volverlo a centrar, pues centro con respecto al objeto y él vuelve a estar centrado allí en la mitad exacta del objeto, ¿sí? Alinear con el objeto, pues me permite a mí alinear con otro objeto que tenga, por ejemplo. Vamos a darle alinear con el mundo, si yo por ejemplo hago esto, alinear al objeto, selecciono aquí, voy a quitar esta opción y voy a decir que el objeto en este momento tiene esta rotación así bien extraña. Miren lo que va a pasar cuando yo afecto pivote y le doy alinear con el objeto. Miremoslo desde arriba. No está bien aquí, pero porque yo lo voy a afectar y voy a hacer una rotación aquí, solo en el pivote, y estoy generando una rotación toda extraña. Y yo quiero que se alinee con el objeto, entonces punto de pivote, align to object, ¿sí? Y él se va a alinear con la orientación del objeto, ¿sí? Miren que toma la orientación, que está como susquineado, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces toma el pivote de esa forma. Yo quiero alinearlo con respecto al mundo, pues él ya se alinea, no toma en cuenta el objeto, sino con el viewport y el área de trabajo 3D, con el mundo 3D que está aquí, ¿sí? 3D World. Muy bien, si yo cambio a afectar objeto, le doy centrar, center to pivot, miren lo que va a pasar. Esta vez se va a afectar es el objeto y se debe centrar con respecto al pivote. Entonces es el objeto el que se mueve hacia la posición del pivote, alinear con el pivot. Entonces supongamos, le doy aquí y él se va a alinear porque el pivote en este momento estaba alineado con el mundo. Entonces el objeto toma esa alineación que tiene el pivote. Muy bien. Ya tenemos esas opciones. Afectar jerarquía únicamente no lo vamos a ver aquí porque se puede usar en jerarquías aquí, pero es común y se utiliza mucho con el sistema de huesos, porque los huesos son jerárquicos: las piernas, la tibia, el peroné, el área de la pierna, después la cintura. Entonces cuando mueve la cintura se van moviendo otros objetos, con lo cual la cintura sería padre de las piernas, de la tibia, del pie. Entonces ahí hay una jerarquía. Esta opción es la que se necesita allí, pero eso no lo vamos a ver aquí. Después está la opción de resetear el pivot, por si yo hice unas transformaciones, aquí afectar el pivot muy raras y ya no sé cómo volver a donde estaba, pues yo lo reseteo y él vuelve a estar centrado con respecto al objeto. Listo. Entonces vamos a ver otro ejercicio. Vamos a eliminar este objeto, vamos a ir aquí, volvemos a nuestro panel, le damos clic aquí para encajar las vistas y vamos a hacer, por ejemplo, un cilindro aquí en el área 3D. Lo vamos a situar en las posiciones 0, 0, 0, clic derecho, vamos a crear otro cilindro pero más pequeño acá, y lo ampliamos hasta la parte de arriba. Nos vamos a mover un poco y lo colocamos también en la 0, 0. En la Z sí está bien allí. Vamos a maximizar este viewport, le damos clic aquí para poder trabajar más cómodo, y supongamos que yo necesite hacer
una rotación, por ejemplo, y el pivote estuviera aquí, en el centro. Vamos a moverlo, Center to Object, y yo, por ejemplo, tuviera que hacer una rotación aquí, ¿verdad? Y yo quiero es que se me mueva desde aquí abajo, pues entonces afectamos Pivot, le damos mover, lo vamos a colocar en la parte de abajo, y esta vez salimos del modo de pivote y rotamos, con lo cual ya podríamos hacer una rotación de esta manera o así sobre el mismo eje, ¿sí? Para posteriormente hacer una animación o algo que se nos ocurra, ¿sí? Entonces, muy importante entender cómo modificar el punto de pivote, las diferentes opciones que tenemos, y vamos a continuar en el próximo video.